Os he hablado de muchas historias familiares, ¿de acuerdo? Siempre intento en cada capítulo haya una historia, pero aquí vamos a contar también una peripecia, una investigación personal, aunque lo que buscaba era la historia de un perro que yo no conocía realmente. Y luego se convirtió en alguien que nunca pude acariciar, pero importante en mi vida. ¿Queréis conocer la historia del perro león? El perro león. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Todo empezaría allá por 1984, finales quizá. Tengo por ahí unos fascículos del tema OVNI. Yo estaba en Vitoria investigando con mi primo Roberto, siendo un niño, que esto me parecerá increíble, o sea, con la edad de mi hija Alma, un poco más, un año y casi 2 años más, pero casi, yo es que no lo concibo. Mi niña es una niña pequeña. Pues yo empecé con el tema de los ovnis, es increíble. Es increíble. Bueno, y resulta que mi primo Roberto era uno de los que me nutría de información porque su tío, mi tío Roberto también, que ya no está entre nosotros, estará por ahí en el cosmos, sonriendo seguramente al ver cómo su sobrino, él ya lo pudo vivir, ¿no? Pero en su día, pero bueno, tenía una afición desmedida, más que él incluso, más que todos, por estos temas de los ovnis. Y en uno de esos fascículos, que era El mundo de los ovnis de JJ Benítez, había una ilustración de esas que, como hemos contado, la mirada del perro Tao, o la mirada de Merlin buscando el Cerro de los Santos, o tantas cosas, uno no puede olvidar mientras viva, y esto es un poco casi memoria, ¿no? Bien, pues resulta, queridos amigos, que ¿qué aparecía? Aparecía un perro dibujado junto a unos soldados. Y ese perro rodeaba a los soldados en una escena de protección. Porque si hay algo que nos llama la atención, nos sobrecoge, nos da una profunda sensación de afecto, es que sabemos que los perros, sobre todo los perros, son capaces de dar todo por su dueño. Ellos no miden, como puede medir el ser humano, no planifican, no son estrategas. La fidelidad es como la de ese doncel de Sigüenza al que me refería, una fidelidad a prueba de vida y muerte, una fidelidad de estar en el lecho y la tumba. Volvemos entonces a los vikingos y todavía a los pueblos más antiguos del Neolítico que se entierran con sus perros. Esto es lo más importante que nosotros teníamos. Y supe con el tiempo, muy impactado, como le impacta a un niño todo lo que va viendo, que aquel incidente tuvo lugar en un perímetro de Extremadura altamente vigilado, una base aérea, y que aquel perro fiero y bravo, que luego supe de su fama, lo que hacía era proteger a unos soldados que vivieron su noche del miedo. Algunos sabrán a lo que me refiero. En la noche del 12 de noviembre de 1976, Juan Carrizosa Luján, José María Trejo y Juan Hidalgo, Manuel Hidalgo, se encontraron con una imagen extrañísima de un ser con brazos en cruz, que viniendo de la zona de combustibles avanzaba como una imagen, como un holograma, con un resplandor que parecía casi fosforescente, y les generó tal pánico que ellos disparan. José Hidalgo es uno de los que queda en retaguardia. José María Trejo se adelanta un poco y cae redondo ante el poder, la fulguración, nunca lo sabremos, de esa figura insólita. Es una época muy dura, una época de la ETA, una época de la transición. El otoño del 76 es el otoño caliente. Ahora que estamos hablando de un mundo en tensiones por diferentes motivos, la España de noviembre del 76 hay que imaginarla, con movimientos de tropas en Portugal, por ciertas historias tremendas. Y esta base aérea da a la carretera. Los soldados dispararon contra la figura y aquello no le hizo mella. Aquella especie de Cristo fosforescente, gigantesco, aparecía en un lugar donde ya de antaño se conocían historias de este tipo, y luego yo las pude descubrir. Pero quise saber de aquel perro. Ese perro era un perro policía, del primer destacamento de la base de Talavera la Real. Y sabéis, amigos, lo increíble, era un perro fiero, un perro ingobernable, y me interesó porque es esa dualidad, ingobernable como un soldado, era un soldado más, y sin embargo fidelísimo, como debe ser un soldado para los suyos. Esa noche, antes de la aparición, los soldados detectaron un extraño sonido, una especie de silbar,
algo que llamaba mucho la atención y pensaron incluso en un atentado, por ser una zona muy polémica dentro de la base aérea. Cuando se aproximan en mitad de la noche, es el perro el que se adelanta. Esa capacidad, ¿no?, de estrategia, de defensa, de valor. Es lo que vemos en los perros. Da igual la raza, el tamaño, el valor. Se mete entre unos arbustos donde surge ese sonido. Esto es previo a la aparición. Y cuando vuelve se rasca los oídos. Enseguida su entrenador, José Hidalgo, unido, conocido a Montero, he conocido a muchas personas que trabajan con perros y el nexo que tienen es impresionante, ¿no? Es impresionante. Nuestro amigo Montero hizo el libro Más allá del olfato y otros compañeros que han buscado cadáveres, que han buscado drogas, que han buscado supervivientes, nos cuentan, ¿no?, cómo es la relación con sus perros. Eso va más allá de la amistad, ¿no? Te juegas la vida con él. Son pareja de hecho en la acción. Y resulta que José Hidalgo era así. Y su perro es que no podía ni detenerlo. ¡Plum! Se va a protegerles. No solo se rasca, quiere decir que está oyendo algún tipo de frecuencias que sabemos que ellos oyen, escuchan. Nosotros no. Algo estaba emitiendo en una franja que nosotros no escuchamos, pero le dañaba su cerebro. Y el pobre perro, que era imponente de estampa, y resulta que en un momento dado, cuando ese sonido cesa y parece que todo ha pasado, pero va a venir la aparición por un lado, el perro león empieza a girar constantemente con la cola baja a ese destacamento de 3 que tenían que hacer la guardia y que estaban en ese momento atrapados ante la visión que marcó su vida. Después de esto, fue ingresado en coma José María Trejo porque se desmayaba y perdía la visión. Durante 13 días estuvo en el hospital de Leire y quien sepa la historia, yo encontré los archivos que hablaban de las vivencias increíbles de estos soldados que estuvieron cerca de algo que el Ejército del Aire español y el Ministerio de Defensa puso en un expediente como extraterrestre y una interrogación. Es el caso más raro. Por cierto, falta parte del expediente, importante, lo mollar. Tiros en una base aérea, que luego supe por qué. Hubo daños en otras personas que circulaban junto a la... y en otros vehículos, sobre todo, junto a la base, pero lo importante para mí era el comportamiento de ese perro guardián. ¿Qué había sido de él? Y me puse a investigar y a investigar sobre el perro león. Y supe que había estado, por ejemplo, detrás del lute. Cuando el lute convierte el término kinky, ¿no?, en una realidad nueva, es la España del brutalismo, la España de los 60, la España de las primeras bandas, la España del inicio de la delincuencia organizada, la España también de las barriadas y el chabolismo, la España todavía muy dura, con un desarrollismo económico imponente, con un milagro japonés, que está mal decirlo, pero lo vivimos nosotros, es decir, esa generación, al mismo tiempo y grandes desigualdades. Ese lute se convierte en una especie de estandarte, aunque tiene una trifulca tremenda con resultado de muerte en la calle Bravo Murillo, y es el gran perseguido español. Lo cuento para los jóvenes si no lo saben. Y entonces este perro fue uno de los destacados para encontrarle. El olfato era finísimo, la capacidad de soldado del perro era increíble, pero a pesar de sus muchísimas labores saldadas con éxito, Perro León no pudo sobrevivir a la presencia, y a mí eso siempre me impresionó. José Hidalgo en su casa, en un pueblo de Extremadura, en Azagra, me decía, ¿cómo lo recuerdo, Iker? ¿Cómo lo recuerdo? En Azuaga, perdón. Y me enseñaba las balas que dispararon los casquillos, o el modelo de bala similar al que dispararon esa noche. Y no se encontraron, por cierto, los restos, los casquillos, ¿no? Dispararon y aquello absorbió aparentemente aquella energía. Quedaron algunas en la... aunque no pudieron comprobarlo, en la verja. Y algunas, evidentemente, salieron de allí y dieron a 2 vehículos que circulaban. Quien quiere saber más, pues La Noche del Miedo, que pasé 3 años investigando este caso. Bueno, pues Hidalgo en su casa me extiende una foto del perro león. Y esto fue impresionante, queridos amigos. Esto fue como encontrar un testigo, y nunca me había pasado con un perro. Uno busca personas, uno busca a seres humanos que vieron cosas, y cuando se encuentra con el documento, después de dar muchas vueltas, es como una gran alegría. Es como encontrarse a un viejo familiar que el espacio y el tiempo nos había juntado en una aventura, ¿no? Bueno, pues cuando vi la foto del perro león, ¿qué le pasó al perro león? Quién sabe si sometido a la misma fuerza desconocida, lo que fuese, que pasó esa noche por ese lugar y que nadie ha logrado explicar, y que llevó a unos soldados y a uno en concreto a coma.
Pues Perro León, como si hubiera sido irradiado ante una fuente de energía poderosa, empezó a tener una serie de heridas, coágulos y murió. Para mí, Perro León se convirtió, por tanto, en uno de los mártires de la investigación misteriosa en España. Pero ¿sabéis lo increíble? No renunció a proteger a aquel grupo de 3. Él se convirtió en el guardián, rodeándoles, estando sometido a algo que no sabemos lo que es, pero que dañó a esas personas y a ese animal. En otros casos del tema ovni, por ejemplo en Torrejoncillo, me acuerdo del famoso gato, rápido, gato agreste, gato silvestre, pero que ya medio convivía con las personas, esos híbridos, ¿no?, que existen en muchos pueblos, y que sin embargo una especie de meteoro o de ovni o de lo que sea, sin resolver, lo conté en mi primer libro, pasó por allí quemando todo, quemando a conejos, carbonizándolos, quemando botellas, quemando vidrios, vitrificando las rocas, quemando casas, el extraño fenómeno del fuego de Torrejoncillo. Y cómo la Guardia Civil llega, y yo también llego a la foto de ese gato que perseguía, y el gato se le quema todo el espinazo, se le levanta y hasta la cara. Es decir, pasó por debajo de esa llama de otro mundo, no sé cómo llamarlo, y se quedó la mitad del cuerpo bien y la mitad del cuerpo quemado. Estos animales, encontrar sus documentos fue como mirarles a la cara y decir, no era leyenda, estabais aquí. El Perro León tuvo muchos éxitos, pero el encuentro con el misterio le salió caro. Ha pasado en otros casos. Por ejemplo, en un aterrizaje en Fuentecén, en Burgos, supuesto aterrizaje ovni, es el perro el primero que advierte de la presencia de una especie de objeto que ha posado su estructura al lado de la casa de una familia que está aterrorizada, y el perro, aunque es pequeño, sale a por aquella figura. No dudan los animales, ellos lo dan todo. Y para muestra, la terrible historia, la terrorífica historia de ese perro que con una dolencia desconocida nos dejó, el Perro León.